La música clásica resonaba suavemente en el salón principal del evento benéfico más exclusivo de la ciudad. Las lámparas de cristal reflejaban un resplandor cálido sobre las mesas decoradas con flores exóticas y copas de champán que parecían nunca vaciarse. Entre los murmullos de la élite y el tintineo de las copas, Tomás Álvarez, un hombre de rostro impecable y traje hecho a medida, paseaba por el lugar con una expresión de aburrimiento disfrazada de arrogancia. Para él, estos eventos eran todos iguales, una oportunidad para codearse con personas tan superficiales como él mismo. De repente, algo fuera de lugar llamó su atención. Cerca de una de las esquinas del salón, una joven vestida con el uniforme negro y blanco del personal se movía rápidamente entre las mesas, sosteniendo una bandeja con copas vacías. Pero no era su uniforme ni su evidente prisa lo que había capturado su interés, sino la intensidad de sus ojos. Incluso a distancia, había algo en su mirada, una mezcla de determinación y orgullo que parecía desentonar con su papel de empleada. Tomás, incapaz de resistir el impulso, decidió acercarse. No porque le interesara conocerla, claro, sino porque el aburrimiento lo estaba llevando a buscar cualquier tipo de distracción. Al llegar a su lado, su tono fue directo y un tanto brusco, como siempre. «Tú, la de la bandeja», dijo, logrando que la joven se detuviera en seco y lo mirara con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Cómo te llamas?». Ella lo observó por un momento, como si estuviera evaluando si valía la pena responder. Finalmente, con voz firme, contestó: «Clara». El simple sonido de su nombre provocó una sonrisa en Tomás, aunque no de amabilidad, sino de diversión. Había algo en su actitud que le intrigaba, algo que no encajaba en el molde de las personas que solían trabajar en esos eventos. «Clara», repitió él, saboreando el nombre como si estuviera probando un vino nuevo. «¿Sabes quién soy?». Ella levantó una ceja, claramente irritada por la pregunta. Era evidente que lo reconocía, pero no parecía impresionada, algo que sorprendió a Tomás y al mismo tiempo le pareció fascinante. «Eres Tomás Álvarez», dijo con indiferencia. «Todo el mundo aquí lo sabe». Esa respuesta, lejos de molestarle, encendió algo en él. Sin pensarlo demasiado, lanzó una propuesta que ni siquiera él mismo esperaba. «Perfecto. Entonces, esta noche, serás mi esposa». Clara parpadeó, claramente confundida. Miró a su alrededor, buscando señales de que se trataba de una broma o una trampa. Pero Tomás estaba serio, o al menos tan serio como podía estar alguien acostumbrado a jugar con las personas como si fueran piezas de ajedrez. «¿Disculpa?», preguntó ella con un tono más cortante de lo que debería haber usado frente a un hombre como él. «Es simple», explicó Tomás, inclinándose ligeramente hacia ella para que nadie más escuchara. «Estoy harto de estas personas y de sus charlas vacías. Quiero divertirme un poco, y tú me pareces interesante. Finjamos que eres mi esposa. Será divertido». Clara lo miró como si estuviera loco. ¿Divertido? ¿Qué tipo de hombre pensaba que podía proponer algo tan absurdo como si fuera un juego? Pero, al mismo tiempo, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué tenía que perder? Su trabajo, sí, pero en ese momento, el resentimiento hacia su situación y la oportunidad de darle una lección a un hombre tan arrogante como él le parecieron tentadores. «¿Y si digo que no?», respondió con calma, retándolo con la mirada. Tomás sonrió, esa sonrisa suya que siempre lograba desarmar a quienes lo rodeaban. Se inclinó aún más y le susurró: «Entonces te prometo que esta será la noche más aburrida de tu vida. Pero si dices que sí, quién sabe, tal vez cambies tu destino». La propuesta era absurda, pero la chispa de desafío en los ojos de Clara fue suficiente para que ella decidiera tomar el riesgo. Sin decir una palabra, dejó la bandeja sobre una mesa cercana y estiró la mano hacia él. «Muy bien, esposo. ¿Qué sigue?». Tomás soltó una carcajada genuina, sorprendido por la valentía de la joven. La tomó del brazo y, como si fuera lo más normal del mundo, la llevó al centro del salón, donde los ojos curiosos de los invitados comenzaron a posarse sobre ellos.
Lo que comenzó como un juego estaba a punto de desatar una serie de eventos que ninguno de los dos podía prever. Clara sintió como todas las miradas se clavaban en ella mientras avanzaba de la mano de Tomás hacia el centro del salón. La música, las conversaciones y el bullicio parecían desvanecerse a su alrededor, dejando únicamente el sonido de sus propios pasos resonando contra el suelo de mármol. Cada paso la hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta al aceptar aquella propuesta absurda. Sin embargo, su orgullo y la chispa de desafío en sus ojos no permitían que retrocediera. Tomás, por su parte, parecía disfrutar del espectáculo. Su postura era relajada y la sonrisa confiada que lucía era tan perfecta como molesta para Clara. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, captando la atención de todos con su entrada triunfal y su esposa misteriosa. Y aunque ella no podía ver más allá de su arrogancia, algo dentro de él comenzaba a moverse. Había algo intrigante en Clara, algo que rompía con la monotonía de su mundo superficial. Al llegar al centro del salón, Tomás se detuvo y se inclinó ligeramente hacia ella, sin dejar de sonreír. «Parece que hemos captado la atención de todos», murmuró, su tono cargado de diversión. «¿Lista para desempeñar tu papel, querida esposa?» Clara le devolvió la mirada, sus labios curvados en una sonrisa irónica. «Supongo que debo agradecerte por ofrecerme esta oportunidad de ser tu entretenimiento», respondió, con un sarcasmo que no pasó desapercibido para él. Antes de que Tomás pudiera responder, un hombre mayor vestido con un impecable traje negro y con un bastón de madera se acercó a ellos. Su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era don Guillermo, un empresario conocido por ser tanto un aliado como un competidor ocasional de Tomás. «Tomás, qué sorpresa verte aquí», dijo Guillermo, sus ojos evaluando a Clara con interés. «¿Y quién es esta encantadora dama? No recuerdo haberla visto antes en nuestros círculos». Tomás sonrió con esa confianza característica que siempre usaba para salir airoso de cualquier situación. «Guillermo, te presento a mi esposa, Clara», anunció, poniendo especial énfasis en la palabra esposa. El silencio que siguió a su declaración fue tan tenso que Clara pudo sentir cómo el aire se volvía pesado a su alrededor. Los ojos de Guillermo se entrecerraron ligeramente y su sonrisa adquirió un matiz de incredulidad. «¿Esposa?», repitió Guillermo, su tono incrédulo. «Qué interesante. No sabía que habías decidido sentar cabeza, Tomás. ¿Cuándo ocurrió este milagro?» Tomás rió suavemente, como si la pregunta fuera una broma interna entre ellos. «Fue algo reciente», respondió, estrechando ligeramente el brazo de Clara, un gesto que no pasó desapercibido para ella. «Decidimos mantenerlo en privado por un tiempo, pero pensé que este evento sería perfecto para presentarla». Clara, aunque incómoda con la situación, decidió que no permitiría que Tomás la dejara mal parada. Respiró hondo y se giró hacia Guillermo, extendiendo una mano con una sonrisa cordial pero firme. «Es un placer conocerlo, señor», dijo, su tono educado y seguro. «Tomás me ha hablado mucho de usted». Guillermo tomó su mano y la estrechó, pero su mirada seguía siendo de duda. A pesar de su actitud cortés, era evidente que algo no encajaba para él. Sin embargo, decidió no insistir más por el momento. «El placer es mío, Clara. Espero que tengamos la oportunidad de conversar más tarde», dijo, antes de dar un paso atrás y dirigirse a otro grupo de invitados. Cuando Guillermo se alejó, Clara soltó un leve suspiro de alivio, pero antes de que pudiera relajarse, Tomás se inclinó hacia ella, su sonrisa ahora más maliciosa que divertida. «Impresionante. Eres mejor actriz de lo que pensé», dijo en un tono bajo, pero Clara pudo sentir la burla detrás de sus palabras. Ella se giró hacia él, su expresión endurecida. «No estoy actuando, Tomás. Simplemente me niego a dejar que me humilles frente a tus amigos ricos». Tomás parpadeó, sorprendido por su respuesta. Estaba acostumbrado a que las personas a su alrededor lo complacieran, a que siguieran sus juegos sin cuestionarlo, pero Clara
era diferente. Había fuego en ella, y eso lo descolocaba tanto como lo intrigaba. Antes de que pudiera responder, otra mujer se acercó a ellos. Era Sofía, una socialité conocida por su lengua afilada y su obsesión por Tomás. Sus ojos se fijaron en Clara con una mezcla de desdén y curiosidad. «Tomás, querido, no puedo creer que finalmente decidiste traer a alguien a estos eventos», dijo Sofía, ignorando deliberadamente a Clara. «Pensé que nunca encontrarías a alguien que estuviera a tu altura». Tomás, con su sonrisa habitual, respondió con un tono despreocupado. «Sofía, te presento a Clara, mi esposa. Clara, esta es Sofía, una vieja amiga de la familia». Clara extendió la mano, pero Sofía ni siquiera hizo el esfuerzo de estrecharla. En cambio, se limitó a observarla de pies a cabeza antes de dedicarle una sonrisa falsa. «Encantada», dijo Sofía, su voz cargada de veneno. Clara no respondió, pero dentro de ella comenzaba a crecer un sentimiento de incomodidad. La noche apenas estaba comenzando y ya se sentía atrapada en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, estaba decidida a demostrarle a Tomás y a todos los demás que no era alguien a quien pudieran usar y desechar. El salón continuaba lleno de risas, conversaciones superficiales y el sonido de copas entrechocando. Para Clara, sin embargo, el ruido parecía distante, casi como un eco lejano. Se encontraba de pie junto a Tomás, quien seguía sonriendo con esa seguridad arrogante que comenzaba a irritarla más de lo que ya lo hacía. Pero lo que más le molestaba no era Tomás en sí, sino la forma en que todos la miraban. Para los demás, ella no era más que una extraña, una intrusa en un mundo al que claramente no pertenecía. Aún así, Clara no permitió que su incomodidad se reflejara en su rostro. Mantuvo la cabeza en alto, con la misma dignidad que había aprendido a proyectar desde niña, incluso cuando la vida le había dado más motivos para agachar la cabeza que para alzarla. Sabía que lo que estaba haciendo era un riesgo, pero también era su oportunidad de demostrar que no se dejaría intimidar. Tomás, por otro lado, parecía disfrutar del espectáculo. Mientras conversaba con varios empresarios, hacía pequeñas bromas que arrancaban risas de sus acompañantes, como si todo el mundo girara a su alrededor. Pero incluso en medio de su actuación como el anfitrión encantador, no podía evitar mirar de reojo a Clara. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, algo que no encajaba en su percepción de las personas que trabajaban en el evento. Ella no era sumisa ni complaciente, y eso lo descolocaba. La conversación en el grupo pronto giró hacia Clara, como era inevitable. Uno de los hombres, un magnate de la construcción llamado Héctor, la miró con una sonrisa inquisitiva. «Clara, ¿cómo conociste a Tomás?», preguntó, con el tono despreocupado de alguien que solo quiere satisfacer su curiosidad. Clara sintió que el aire se hacía más pesado. Era una pregunta simple, pero cargada de implicaciones. No podía decir la verdad, claro. Miró a Tomás esperando que él interviniera, pero el hombre se limitó a sonreír y levantar ligeramente las cejas, como si le estuviera dando permiso para improvisar. «Nos conocimos por casualidad», dijo Clara, manteniendo su voz firme. «Fue una de esas coincidencias que no esperas, pero que terminan marcando tu vida». Héctor asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, pero Sofía, quien seguía cerca, dejó escapar una risa seca. «Qué romántico suena eso», dijo con evidente sarcasmo. «Aunque debo decir que nunca imaginé a Tomás como alguien que se fijara en lo simple». Clara sintió el golpe de las palabras, pero no dejó que la afectaran. En cambio, sonrió ligeramente y respondió con calma. «Quizás porque Tomás tiene la capacidad de ver más allá de las apariencias. No todos pueden decir lo mismo». La respuesta sorprendió a Sofía, quien abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio al ver cómo los demás en el grupo sonreían, impresionados por la respuesta de Clara. Incluso Tomás tuvo que ocultar una sonrisa. La joven había demostrado una inteligencia rápida y una habilidad para manejar la tensión que él no esperaba. Bueno, creo que Clara tiene razón», intervino Héctor riendo para aliviar la tensión.
A veces las cosas más valiosas son las que menos se esperan. El grupo asintió y retomó la conversación, pero Sofía no pudo ocultar su irritación. Clara, por su parte, se permitió un breve momento de satisfacción. Había ganado esa pequeña batalla, pero sabía que la noche aún le deparaba más desafíos. A medida que avanzaba la velada, Tomás comenzó a llevar a Clara por el salón presentándola a otros invitados. Para cada persona, inventaban una historia diferente sobre cómo se conocieron. A veces decían que había sido en un viaje a Europa, otras veces que se conocieron en un evento benéfico similar al que asistían esa noche. Cada historia era más extravagante que la anterior, y aunque al principio Clara se sintió incómoda mintiendo, pronto se dio cuenta de que todo era parte del juego. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con Tomás, más se daba cuenta de que su mundo era completamente diferente al suyo. Las conversaciones giraban en torno a negocios multimillonarios, inversiones y adquisiciones, temas que Clara apenas entendía, pero que fingía seguir con interés. A pesar de su fachada confiada, no podía evitar sentir que estaba fuera de lugar. Mientras Tomás hablaba con un grupo de inversores, Clara aprovechó un momento de distracción para alejarse un poco. Necesitaba un respiro, un momento para ordenar sus pensamientos. Encontró un rincón más tranquilo cerca de una de las ventanas y se permitió mirar hacia afuera, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. ¿Cansada ya de este espectáculo? La voz de Tomás la sacó de sus pensamientos. Clara se giró y lo vio acercarse, su sonrisa aún en el rostro, pero con un toque de curiosidad genuina en sus ojos. Un poco, admitió ella, sin molestarse en fingir. No estoy acostumbrada a este tipo de eventos. Tomás la miró en silencio por un momento antes de responder. Lo haces bien, mejor de lo que esperaba en realidad. ¿Eso es un cumplido?, preguntó Clara, levantando una ceja. Quizás, respondió él, encogiéndose de hombros. O tal vez solo es la verdad. Por primera vez, Clara vio algo diferente en la mirada de Tomás. Una sinceridad que contrastaba con la fachada de arrogancia que había mostrado toda la noche. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Tomás volvió a sonreír y le ofreció su brazo. Vamos, la noche aún no termina, esposa mía. Clara suspiró, aceptando su brazo. La noche era un juego de apariencias, pero en el fondo comenzaba a sentir que ese juego estaba cambiando algo dentro de ambos. El salón comenzaba a vaciarse a medida que los invitados más importantes se retiraban, dejando solo a unos pocos rezagados. Clara, quien ya se sentía agotada, seguía al lado de Tomás, manteniendo la apariencia que él tanto disfrutaba. Había algo en su actitud que la inquietaba, como si cada palabra, cada gesto, estuviera calculado para impresionar. Pero detrás de su fachada de seguridad, Clara comenzaba a notar destellos de algo más. Un vacío que, aunque él intentaba ocultar, era imposible de ignorar. Después de despedirse de otro grupo de empresarios, Tomás se inclinó hacia Clara con una sonrisa que parecía más cansada que arrogante. «Creo que ya fue suficiente por esta noche», dijo, guiándola hacia una mesa vacía en una esquina del salón. «Siéntate, necesitamos hablar». Clara lo miró con sospecha, pero obedeció. A pesar de lo extraño de la situación, sentía curiosidad por lo que él tenía que decir. ¿Hablar de qué?, preguntó, cruzando los brazos con cautela. Tomás se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos. Por un momento, la intensidad de su mirada la descolocó. No parecía el mismo hombre arrogante que había propuesto el juego al inicio de la noche. «De ti», respondió, su tono sorprendentemente serio. «Quiero entender algo. ¿Por qué aceptaste?». Clara lo miró fijamente, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué había aceptado? La respuesta parecía obvia, para demostrarle que no todos eran piezas de su juego. Pero al pensarlo mejor, se dio cuenta de que había algo más. «Quizás porque me cansé de quedarme en el fondo, invisible», respondió finalmente, su voz firme. «Estoy acostumbrada a que la gente me mire sin verme realmente». «¿Y tú
tú ofreciste algo diferente, aunque fuera absurdo. Tomás asintió lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, desvió la mirada hacia una copa vacía en la mesa, jugueteando con ella. ¿Y qué opinas de todo esto?, preguntó refiriéndose al evento y a las personas que lo habían llenado. ¿Qué piensas de este mundo? Clara soltó una breve risa, aunque no había humor en ella. ¿De verdad quieres saber?, preguntó arqueando una ceja. Tomás la miró directamente como si estuviera retándola. Sí, Clara suspiró antes de responder. Es superficial, vacío. Todos aquí parecen estar más preocupados por lo que los demás piensan de ellos que por lo que realmente son. Las conversaciones son falsas. Las sonrisas también. Es como si todos estuvieran actuando en una obra de teatro interminable. Tomás escuchó en silencio, sin interrumpirla. Sus palabras eran duras, pero no podía negar que tenían algo de verdad. ¿Y tú?, continuó Clara inclinándose ligeramente hacia él. ¿Qué haces aquí? No pareces disfrutar de esto más que yo. Tomás rió suavemente, pero su risa carecía de alegría. Tal vez porque no hay nada más, admitió, encogiéndose de hombros. Crecí en este mundo, rodeado de todo lo que alguien podría desear, pero al final nada de esto importa. Es solo un juego que todos aprendimos a jugar. Clara lo miró, sorprendida por su honestidad. Por primera vez en toda la noche, Tomás no parecía estar actuando. Había algo en sus palabras que resonaba con ella, algo que no esperaba encontrar en alguien como él. Si sabes que es un juego, ¿por qué sigues jugando?, preguntó, genuinamente curiosa. Tomás se quedó en silencio por un momento, mirando la copa vacía como si ésta pudiera darle la respuesta. «Porque no sé qué más hacer», respondió finalmente, su voz apenas audible. Clara sintió un nudo formarse en su pecho. Había juzgado a Tomás desde el principio, viéndolo solo como un hombre arrogante y superficial, pero ahora, al escuchar sus palabras, comenzaba a darse cuenta de que había mucho más en él de lo que aparentaba. El silencio entre ellos fue interrumpido por uno de los meseros, quien se acercó para retirar la copa vacía. Tomás aprovechó la distracción para cambiar de tema. «Supongo que ya es tarde», dijo, levantándose de su asiento. «Te llevaré a casa». Clara parpadeó, sorprendida por el repentino cambio de actitud. «¿Eso significa que el juego terminó?», preguntó, siguiéndolo mientras él se dirigía hacia la salida. Tomás se detuvo y se giró para mirarla. Por un momento su expresión fue completamente seria. «No lo sé», admitió, «pero gracias por jugar». Clara lo miró en silencio sin saber qué decir. Había algo en sus palabras, algo en su tono, que la hacía sentir que aquella noche era solo el comienzo de algo mucho más grande. Sin embargo, no estaba segura de qué era exactamente. El viaje de regreso fue silencioso. Ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el frágil equilibrio que se había formado entre ellos. Pero mientras Clara miraba por la ventana del auto, perdida en sus pensamientos, no podía evitar preguntarse qué significaría esa noche para ambos. Y aunque no lo sabía aún, esa noche cambiaría sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El auto avanzaba por las calles vacías de la ciudad, iluminadas solo por el resplandor intermitente de las farolas. Clara permanecía en silencio, observando el reflejo de las luces en las ventanas, mientras Tomás manejaba con una expresión seria, casi distante. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión que ninguno parecía dispuesto a romper. Habían dejado atrás el lujo y las apariencias del evento, pero las preguntas sin respuesta aún flotaban en el ambiente. Finalmente, Clara decidió romper el silencio. «Dijiste que no sabes qué más hacer con tu vida». Su voz era calmada, pero firme. «¿Alguna vez intentaste algo que no estuviera relacionado con este mundo? Algo que realmente significara algo para ti?» Tomás tardó unos segundos en responder, como si estuviera sopesando sus palabras. «Cuando era niño, quería ser arquitecto», admitió, sin apartar la vista del camino. «Me fascinaba la idea de construir algo desde cero, algo que pudiera durar más que yo, pero mi familia tenía otros planes.
Clara lo miró de reojo, sorprendida por su respuesta. ¿Y qué pasó?, preguntó. Tomás esbozó una sonrisa amarga. Mi padre me dejó claro desde el principio que no había espacio para sueños en nuestra familia. Él decía que nuestro legado no era algo que se pudiera construir, ya existía, y mi único trabajo era protegerlo. Así que dejé de pensar en lo que quería y me concentré en lo que se esperaba de mí. Clara sintió un extraño peso en el pecho al escuchar sus palabras. Aunque su vida y la de Tomás no podían ser más diferentes, entendía lo que era renunciar a algo por las circunstancias. Había crecido soñando con estudiar, con construir un futuro mejor para ella misma, pero la realidad la había obligado a dejar esos sueños de lado. No es demasiado tarde, dijo finalmente con un tono más suave. Podrías intentarlo ahora. Tomás soltó una breve risa, pero no había alegría en ella. ¿Intentarlo ahora?, repitió sacudiendo la cabeza. Construir casas no paga facturas multimillonarias, Clara. Mi vida está tan atada a este mundo que sería imposible dejarlo atrás. Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, lo observó detenidamente, tratando de descifrar al hombre detrás de las palabras. Había una lucha interna en él, una lucha que, por alguna razón, le importaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. El auto se detuvo frente al edificio modesto donde Clara vivía. Era un lugar que contrastaba completamente con el lujo al que Tomás estaba acostumbrado. Ella abrió la puerta, pero antes de bajar, se giró para mirarlo. No sé por qué me pediste que fingiera ser tu esposa esta noche, Tomás, pero si fue solo para distraerte del aburrimiento, creo que no te ayudó mucho, dijo, su tono una mezcla de sinceridad y desafío. Tal vez deberías dejar de buscar respuestas en los demás y empezar a buscarlas en ti mismo. Tomás la miró en silencio, como si estuviera procesando sus palabras. Finalmente asintió ligeramente. Tal vez tengas razón, admitió, su voz más suave de lo habitual. Buenas noches, Clara. Clara salió del auto y cerró la puerta, pero antes de entrar al edificio se giró para mirarlo una última vez. Había algo en su expresión que la hizo detenerse, una vulnerabilidad que no esperaba ver en él. Pero en lugar de decir algo más, simplemente le dedicó una leve sonrisa y desapareció por la puerta. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sus pensamientos giraban en torno a Tomás y todo lo que había aprendido sobre él. Había algo en su lucha interna que resonaba con la suya propia, algo que hacía imposible que lo descartara como otro hombre arrogante y superficial, pero al mismo tiempo sabía que su mundo y el de él eran incompatibles. Por mucho que él quisiera escapar de su vida, era poco probable que realmente lo hiciera. Por otro lado, Tomás llegó a su departamento con una sensación extraña en el pecho. Las palabras de Clara seguían resonando en su mente, especialmente la forma en que lo había desafiado a buscar respuestas en sí mismo. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con tanta franqueza con él, y mucho menos que lo cuestionara de esa manera. Pero en lugar de sentirse ofendido, se sentía inquieto, como si ella hubiera tocado una fibra que había ignorado durante años. Mientras caminaba por su amplio y vacío departamento, sus pensamientos volvieron a la noche en que decidió invitarla a participar en su juego. En ese momento, había sido solo una distracción, una forma de aliviar su aburrimiento. Pero ahora, después de escucharla hablar con tanta honestidad, se daba cuenta de que Clara no era como las personas con las que estaba acostumbrado a tratar. Ella era auténtica, y eso lo desconcertaba. Tomás se dejó caer en uno de los sofás, mirando el techo con una mezcla de frustración y curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía cómo, y de alguna manera estaba seguro de que Clara tenía algo que ver con ello. Sin saberlo, ambos habían cruzado un punto de no retorno. Sus mundos, tan distintos, habían comenzado a entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podía controlar. Lo que había comenzado como un simple juego estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo y complicado.
El amanecer bañaba la ciudad con una luz tenue y dorada, pero Clara no había dormido. Su mente seguía girando en torno a los eventos de la noche anterior. La imagen de Tomás, sentado frente a ella, desprovisto de su arrogancia habitual, seguía grabada en su memoria. Había algo en su vulnerabilidad, en su confesión sobre los sueños que había abandonado, que la había dejado inquieta. Nunca hubiera imaginado que detrás de su fachada de hombre seguro y arrogante existía un vacío tan profundo. Con un suspiro, se levantó de la cama y comenzó a prepararse para su día. A pesar de todo, la vida seguía y Clara tenía responsabilidades que cumplir. Sabía que no podía permitirse el lujo de detenerse a analizar lo que sentía por Tomás o lo que había aprendido sobre él. Su mundo y el suyo eran demasiado diferentes. Mientras tanto, en el lujoso departamento de Tomás, el silencio reinaba. Él había pasado la noche en vela, repasando las palabras de Clara una y otra vez. Aquella joven, que en un principio había considerado una simple distracción, se había convertido en una especie de espejo que le mostraba todo lo que había estado evitando. Por primera vez en años, sentía que las certezas que habían guiado su vida estaban tambaleándose. No pasó mucho tiempo antes de que la rutina lo alcanzara. Su teléfono comenzó a sonar con insistencia, recordándole que su vida no se detenía. Sus asistentes y socios esperaban que continuara con los negocios, con las reuniones interminables y los eventos sociales que llenaban su agenda. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. La idea de enfrentarse nuevamente a ese mundo superficial le parecía más insoportable que nunca. Después de un par de llamadas ignoradas, decidió que necesitaba salir. Tomás no sabía exactamente a dónde quería ir, pero sentía la necesidad de moverse, de encontrar algo que le devolviera la claridad que había perdido. Mientras conducía sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, sus pensamientos volvieron una y otra vez a Clara. Por la tarde, Clara terminaba su turno en el restaurante donde trabajaba los fines de semana. Había sido un día largo y estaba deseando llegar a casa para descansar. Sin embargo, al salir del edificio, se encontró con algo inesperado. Un auto negro estacionado frente a la acera, con Tomás apoyado en la puerta, esperándola. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, deteniéndose en seco. Tomás la miró, su expresión una mezcla de incertidumbre y determinación. «Quería hablar contigo», dijo sin rodeos. «Sobre anoche». Clara cruzó los brazos, aún desconfiada. «¿Hablar sobre qué?». «Pensé que el juego había terminado». Tomás suspiró y pasó una mano por su cabello, un gesto que delataba su nerviosismo. «No era un juego para mí, no realmente», admitió. «Al menos no después de que comenzaste a hablar. Dijiste cosas que me hicieron pensar, y no puedo sacarlas de mi cabeza». Clara lo miró en silencio, tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras. Había algo en su tono, en la manera en que la miraba, que parecía auténtico. Aún así no estaba dispuesta a bajar la guardia tan fácilmente. «¿Y qué quieres que haga con eso, Tomás?», preguntó finalmente. «No soy tu terapeuta. Soy una persona real, con mis propios problemas. No estoy aquí para arreglarte». Tomás asintió como si esperara esa respuesta. «Lo sé», dijo, «y no estoy aquí para pedirte que me arregles. Solo quería disculparme por todo, por cómo te traté, por haberte involucrado en algo que no entendías. Fui un idiota y lo sé». Clara parpadeó, sorprendida por sus palabras. No esperaba una disculpa, y mucho menos una tan directa. Durante unos segundos no supo qué decir. «Está bien», dijo finalmente, su tono más suave. «Aprecio tu disculpa, pero eso no cambia nada. Nuestras vidas son demasiado diferentes, Tomás. No tiene sentido que sigas buscándome». Tomás bajó la mirada como si sus palabras lo golpearan. Sin embargo, cuando volvió a mirarla, había una determinación nueva en sus ojos. «Tal vez nuestras vidas sean diferentes, pero eso no significa que no pueda aprender algo de ti», dijo. «Clara, no sé qué estoy buscando exactamente, pero estoy seguro de que tiene algo que ver contigo». Clara sintió que su corazón se aceleraba,
pero se obligó a mantener la calma. «Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo, Tomás», respondió con firmeza. «No puedes usarme como un escape de tus problemas». Tomás asintió lentamente, aceptando sus palabras, pero en lugar de marcharse dio un paso hacia ella. «No estoy aquí para escapar, Clara. Estoy aquí porque quiero cambiar, y tú eres la primera persona que me ha hecho ver que es posible». Clara lo miró, luchando contra la mezcla de emociones que sentía. Había algo en él, en su honestidad, que la conmovía, pero también sabía que debía protegerse, que no podía permitir que él entrara en su vida sin más. «Eso es algo que tendrás que demostrar, Tomás», dijo finalmente con voz firme. «Las palabras no bastan». Tomás esbozó una leve sonrisa como si aceptara el desafío. «Lo haré», prometió. «Lo juro». Clara lo observó mientras se alejaba hacia su auto, preguntándose si realmente cumpliría su promesa. Algo le decía que, de una forma u otra, su vida estaba a punto de cambiar. Los días pasaron y Clara intentó concentrarse en su vida habitual. Las largas horas en el restaurante, las noches agotadoras y las pequeñas metas que había trazado para sí misma. Sin embargo, la figura de Tomás seguía rondando sus pensamientos. A pesar de sus intentos por ignorarlo, no podía olvidar sus palabras, ni la mirada llena de sinceridad con la que le había prometido cambiar. Era extraño. Él era alguien de un mundo completamente ajeno al suyo, pero había algo en su lucha interna que resonaba en ella de una forma que no lograba comprender del todo. Una tarde, mientras Clara limpiaba las mesas del restaurante después del almuerzo, su compañera de trabajo, Camila, se le acercó con una expresión curiosa. «¿Por qué estás tan distraída últimamente?», preguntó, apoyando el codo en una de las mesas y mirándola con interés. «Normalmente eres mucho más concentrada». Clara se encogió de hombros evitando su mirada. «No es nada», respondió mientras continuaba limpiando. Pero Camila no era del tipo que se daba por vencida fácilmente. La conocía lo suficiente como para saber cuándo algo la preocupaba. «Vamos, dime la verdad. ¿Es por alguien?», insistió con una sonrisa que dejaba claro que no iba a soltar el tema. Clara suspiró, sabiendo que no tenía sentido mentir. Camila siempre encontraba la manera de sacar la verdad. «Es complicado», admitió finalmente. «Hay un hombre... Bueno, no es lo que estás pensando. Es alguien con quien me crucé hace poco y no puedo dejar de pensar en todo lo que me dijo». Camila arqueó una ceja visiblemente intrigada. «¿Te gusta?», preguntó sin rodeos. Clara negó con la cabeza rápidamente. «No es eso. Es más como... no sé. Siento que lo que me dijo me afectó más de lo que debería. Es como si, por alguna razón, me importara si cumple lo que prometió». Camila la observó por un momento antes de asentir lentamente. «A veces, ciertas personas entran en nuestras vidas para sacudirnos un poco. Tal vez eso es lo que está pasando con este hombre. Pero ten cuidado, Clara. No dejes que alguien de otro mundo te arrastre al suyo si no estás segura de que quiere lo mejor para ti». Clara agradeció las palabras de su amiga, pero en su corazón sabía que la situación era más complicada de lo que podía explicar. Por mucho que quisiera mantener la distancia, algo le decía que su historia con Tomás aún no había terminado. En otra parte de la ciudad, Tomás se enfrentaba a su propia lucha interna. Desde aquella conversación con Clara frente al restaurante, había comenzado a cuestionar todo lo que creía sobre sí mismo y su vida. La rutina que antes le resultaba cómoda, ahora le parecía insoportable. Las reuniones, las llamadas, los eventos, todo le parecía vacío. Una repetición interminable de apariencias y superficialidades. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, uno de sus socios, Guillermo, entró sin anunciarse. Su presencia siempre iba acompañada de una energía dominante, y esa vez no fue la excepción. «Tomás, ¿puedo saber qué demonios te está pasando?», preguntó directamente, cerrando la puerta detrás de él. «Llevas días actuando como si no te importara nada de lo que hacemos aquí». Tomás levantó la vista de los papeles, tratando de mantener la calma. «Estoy bien, Guillermo»,
Solo estoy reevaluando algunas cosas. Guillermo soltó una risa seca, claramente incrédulo. Reevaluando, repitió cruzando los brazos. Tú no eres el tipo de hombre que se detiene a reevaluar. Siempre has sabido lo que quieres. Así que dime la verdad. ¿Qué está pasando? Tomás suspiró, sabiendo que Guillermo no lo dejaría en paz hasta obtener una respuesta. Finalmente, decidió ser honesto. Conocí a alguien que me hizo darme cuenta de que hay más en la vida que todo esto. Guillermo lo miró en silencio por un momento, sorprendido por su confesión. Finalmente, se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio. ¿Estás hablando de una mujer?, preguntó, su tono más suave. Tomás asintió. Pero no es lo que crees. No estamos juntos ni nada de eso. Ella solo me hizo ver cosas que nunca había considerado antes. Sobre mí, sobre mi vida. Guillermo lo observó con atención antes de hablar. Tomás, sé que no soy el mejor para dar consejos personales, pero si esta mujer es lo que necesitas para cambiar, entonces hazlo. Pero hazlo por ti, no por ella. Cambiar por alguien más nunca funciona. Tomás asintió lentamente, procesando las palabras de su amigo. Sabía que Guillermo tenía razón. Si quería cambiar, tenía que hacerlo porque era lo correcto, no porque esperaba ganar algo de Clara. Esa noche, Tomás tomó una decisión. Era hora de demostrar que podía ser más que el hombre superficial que Clara había conocido. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Y aunque no sabía cómo iba a empezar, algo le decía que encontraría la manera. Mientras tanto, Clara, acostada en su cama, miraba el techo, preguntándose si Tomás cumpliría su promesa. Una parte de ella quería creer en él, pero otra parte seguía siendo cautelosa. Lo único que sabía con certeza era que sus caminos se habían cruzado por una razón, y que esa razón aún estaba por revelarse. El amanecer trajo consigo una sensación extraña para Tomás. Por primera vez en mucho tiempo, se despertó sin la apatía que solía acompañarlo. En su lugar había una chispa de propósito, una determinación que no había sentido antes. Si iba a cambiar su vida, no podía quedarse esperando a que las cosas ocurrieran por sí solas. Tenía que tomar acción. Lo primero que hizo fue buscar una manera de reconectarse con el sueño que había abandonado en su juventud, la arquitectura. Aunque llevaba años alejado de esa pasión, aún recordaba la sensación de imaginar algo y darle forma. Tomó su teléfono y comenzó a buscar programas de diseño y construcción comunitaria, algo que pudiera darle un propósito mientras aprendía a contribuir más allá de las expectativas superficiales que lo rodeaban. Después de varias horas navegando en Internet, encontró un programa local que ayudaba a construir viviendas para familias de bajos recursos. No lo pensó dos veces y envió una solicitud para ser voluntario. Sabía que no podía simplemente aparecer como el millonario. Quería aprender desde cero, ganarse un lugar como cualquier otra persona. Era un paso pequeño, pero significativo. Por otro lado, Clara continuaba con su rutina diaria, aunque no podía dejar de pensar en Tomás. Habían pasado algunos días desde su última conversación, y aunque ella no quería admitirlo, una parte de ella estaba curiosa por saber si él realmente cumpliría su promesa. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, lo apartaba rápidamente. No quería involucrarse más de lo necesario. Una tarde, mientras Clara salía del restaurante después de su turno, notó algo inesperado. A unos metros de distancia, vio a Tomás hablando con un grupo de personas. Llevaba ropa sencilla, nada que delatara su posición social, y parecía completamente concentrado en lo que decían. Por un momento, pensó en acercarse, pero decidió observar desde la distancia. Tomás estaba de pie junto a un sitio de construcción. Había ladrillos apilados, herramientas esparcidas y un grupo de voluntarios trabajando arduamente. Clara escuchó fragmentos de la conversación y se dio cuenta de que estaba participando en un proyecto para construir viviendas en un barrio desfavorecido. La imagen de Tomás,
con las manos ligeramente sucias y una expresión de humildad en el rostro, la dejó perpleja. Este no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que había conocido en el evento. Este era alguien diferente, alguien que parecía estar esforzándose por encontrar su propósito. Antes de que pudiera detenerse, Clara caminó hacia él. Tomás la notó de inmediato y una mezcla de sorpresa y nerviosismo apareció en su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, cruzando los brazos. Tomás se frotó las manos, incómodo pero sin apartar la mirada. «Estoy intentando hacer algo útil con mi tiempo», respondió con sinceridad. «Pensé que era hora de dejar de hablar y empezar a actuar». Clara lo miró fijamente, tratando de descifrar si sus palabras eran genuinas. Había algo en su tono, en su postura, que parecía auténtico. Finalmente asintió, aunque sin bajar completamente la guardia. «¿Y qué esperas lograr con esto?», preguntó, su voz firme, pero sin rastro de sarcasmo. Tomás tomó aire antes de responder. «Quiero demostrarme a mí mismo que puedo ser algo más que un hombre superficial», dijo, su mirada llena de determinación. «No estoy aquí para impresionar a nadie, solo quiero cambiar. Y si eso significa empezar desde lo más básico, entonces eso haré». Clara sintió que algo dentro de ella se ablandaba al escuchar sus palabras. Había esperado encontrar excusas o justificaciones, pero en su lugar encontró honestidad. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta que no podía ignorar. «¿Por qué te importa lo que pienso de ti?», preguntó, su voz más suave ahora. Tomás la miró directamente a los ojos y por un momento el ruido a su alrededor pareció desaparecer. «Porque tú fuiste la primera persona en mucho tiempo que me dijo la verdad», respondió. «Y porque creo que hay algo en ti que no puedo ignorar, algo que me hace querer ser mejor». Clara se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había esperado muchas cosas de Tomás, pero no esa sinceridad. Finalmente, dejó escapar un leve suspiro y lo miró con una mezcla de cautela y esperanza. «Está bien, Tomás. Si realmente estás dispuesto a cambiar, entonces demuéstralo, no solo a mí, sino a ti mismo». Tomás asintió, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. «Eso es exactamente lo que pienso hacer». Los días siguientes, Clara comenzó a notar pequeños cambios en Tomás. Lo veía trabajando con los voluntarios, aprendiendo de ellos y aportando lo que podía. No hablaba de su riqueza ni de su posición social, simplemente se dedicaba a ayudar. Y aunque ella seguía siendo cautelosa, no podía evitar sentirse impresionada por su esfuerzo. Por su parte, Tomás sentía que por primera vez en años estaba haciendo algo que realmente importaba. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba seguro de que no quería volver a ser el hombre que había sido. Y mientras trabajaba bajo el sol, rodeado de personas que compartían su propósito, comenzaba a entender que el cambio era posible, siempre y cuando estuviera dispuesto a esforzarse. Clara y Tomás seguían siendo dos mundos separados, pero poco a poco, las distancias entre ellos comenzaban a reducirse. Ambos sentían que estaban en el inicio de algo nuevo, aunque aún no sabían exactamente qué sería. Lo único seguro era que sus caminos seguían entrelazados y que el futuro estaba lleno de posibilidades. El viento soplaba con suavidad aquella tarde, mientras Clara terminaba de organizar las mesas en el restaurante. Había sido un día tranquilo, casi monótono, pero su mente no lograba concentrarse. Desde que había visto a Tomás trabajando como voluntario, sus pensamientos giraban en torno a él con más frecuencia de la que estaba dispuesta a admitir. ¿Era realmente sincero en su esfuerzo por cambiar? ¿O todo era una fachada temporal que se desmoronaría tarde o temprano? Mientras recogía su bolso para marcharse, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Clara». Se giró rápidamente y allí estaba él, de pie en la entrada del restaurante. No llevaba su traje caro ni esa expresión arrogante que tanto la había irritado al principio. En su lugar, vestía ropa sencilla y su rostro reflejaba algo nuevo, humildad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara manteniendo su tono neutro,
aunque no podía negar que su corazón latía un poco más rápido. Tomás dio un paso adelante, sus manos metidas en los bolsillos. «Quería verte, hablar contigo», respondió su voz tranquila pero cargada de determinación. Clara lo observó durante unos segundos, evaluando sus palabras antes de asentir. «De acuerdo, vamos a caminar». Salieron juntos por las calles de la ciudad, en silencio al principio. Clara se mantenía reservada mientras Tomás parecía estar buscando las palabras adecuadas. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste», comenzó, su mirada fija en el suelo frente a ellos, «sobre cómo no puedo usar a los demás para encontrarme a mí mismo. Tenías razón». Clara no respondió de inmediato. Se limitó a escucharlo, dándole espacio para que continuara. «Estos últimos días, trabajando en el proyecto, he empezado a ver las cosas de manera diferente», añadió. «No puedo decir que he cambiado por completo, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que tiene sentido, y eso, en gran parte, es gracias a ti». Clara se detuvo, obligándolo a hacer lo mismo. Lo miró directamente a los ojos, buscando cualquier rastro de falsedad, pero lo que encontró fue sinceridad. «Tomás, no necesitas probarme nada», dijo finalmente, su voz firme pero suave. «Si estás haciendo esto solo para impresionarme, entonces estás perdiendo el tiempo. Pero si lo estás haciendo por ti, porque realmente quieres ser mejor, entonces eso es lo único que importa». Tomás asintió, su expresión seria. «No estoy haciendo esto solo por ti, Clara. Lo estoy haciendo porque me di cuenta de que no puedo seguir viviendo como lo hacía. Pero sí quiero que lo sepas, porque de alguna manera tú fuiste quien me abrió los ojos». Clara sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente honesto en sus palabras, algo que la conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero aún así, había una parte de ella que temía dejarse llevar. «Está bien», dijo finalmente, «pero tendrás que demostrar que esto no es solo una fase. Cambiar no es fácil, Tomás, y no sucede de la noche a la mañana». Él sonrió levemente, asintiendo. «Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo, cueste lo que cueste». Continuaron caminando, esta vez en silencio, pero el aire entre ellos era diferente. Había una sensación de entendimiento, de algo que estaba creciendo lentamente, pero con fuerza. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a notar cómo los cambios en Tomás no eran superficiales. Lo veía involucrarse más en el proyecto de construcción, aprendiendo de los demás y aportando ideas prácticas. Había dejado de lado la actitud arrogante que solía definirlo y en su lugar se mostraba más abierto, dispuesto a escuchar y aprender. Una tarde, mientras supervisaba el avance de la obra, Tomás la sorprendió acercándose con una taza de café en la mano. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndosela con una sonrisa tímida. Clara lo miró con sorpresa antes de aceptar la taza. «Gracias», respondió, con una pequeña sonrisa. Se sentaron juntos en un banco cercano, observando cómo los demás voluntarios trabajaban. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se permitió bajar la guardia un poco. «Parece que te estás adaptando bien», dijo, rompiendo el silencio. Tomás asintió, mirando a los trabajadores con una expresión pensativa. «Me gusta. Es agotador, pero también es gratificante. No se parece en nada a lo que hacía antes, y creo que eso es lo que más me gusta». Clara lo observó, sintiendo cómo sus defensas comenzaban a desmoronarse. Había algo en la forma en que hablaba, en la honestidad de sus palabras, que la hacía creer que realmente estaba cambiando. «¿Y qué sigue para ti?», preguntó, curiosa. Tomás se encogió de hombros, pero su sonrisa se mantuvo. «No lo sé. Por primera vez no tengo un plan, y creo que eso está bien. Solo quiero seguir adelante, un día a la vez». Clara asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Eso suena como un buen comienzo». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando del momento. Por primera vez, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, podría confiar en él. Y aunque no sabía lo que el futuro les depararía, estaba dispuesta a darle una oportunidad, porque, al igual que Tomás,
Comenzaba a creer que el cambio era posible, siempre y cuando se estuviera dispuesto a luchar por él. El sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos cálidos de naranja y rosa. En el sitio de construcción, los voluntarios se preparaban para terminar la jornada. Los sonidos de martillos y sierras empezaban a apagarse mientras los trabajadores recogían sus herramientas. Entre ellos, Clara y Tomás permanecían sentados en el mismo banco de la tarde anterior, observando cómo el día llegaba a su fin. Clara giró la cabeza hacia Tomás, notando la expresión tranquila en su rostro. Había algo diferente en él, algo que iba más allá de los cambios superficiales que había observado. Durante las últimas semanas, Tomás había demostrado que estaba dispuesto a trabajar, no solo físicamente, sino también en su propia transformación, y aunque ella había sido cautelosa al principio, ahora sentía que podía empezar a confiar. «Parece que te estás acostumbrando a este ritmo», comentó Clara, rompiendo el silencio. Tomás dejó escapar una leve risa y asintió. «Nunca pensé que me sentiría tan satisfecho haciendo algo tan básico como esto», admitió. «Pero creo que necesitaba empezar desde el principio, construir algo con mis propias manos, aunque fuera solo un ladrillo». Clara sonrió, pero no pudo evitar cierta preocupación en su mirada. «¿Y qué harás después?», preguntó, tratando de no sonar demasiado inquisitiva. Tomás se quedó pensativo por un momento antes de responder. «No lo sé, pero eso no me asusta tanto como antes. Por primera vez, siento que tengo la libertad de elegir mi propio camino». Clara asintió lentamente, sintiendo una mezcla de admiración y esperanza por él. Había sido testigo de su transformación, y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, no podía negar que Tomás había cambiado. Pero había algo más que la inquietaba, algo que no podía ignorar. «Tomás», dijo, su tono más serio ahora, «sé que has trabajado mucho en este proyecto y que estás tratando de ser una mejor persona. Pero quiero que sepas algo. Esto no es suficiente si no es algo que realmente venga de tu corazón. Cambiar por alguien más o para demostrar algo no te llevará muy lejos. Tienes que hacerlo porque lo sientes, porque lo necesitas para ti mismo». Tomás la miró con atención, procesando sus palabras. Finalmente asintió. «Lo sé, Clara, y créeme, lo estoy haciendo por mí. Pero no voy a mentir. Tú fuiste quien me hizo darme cuenta de que necesitaba este cambio. Y aunque sé que no puedo depender de ti para eso, quiero que estés conmigo en este camino». Clara sintió un nudo en la garganta. Había esperado esta confesión de alguna manera, pero escucharla directamente era diferente. No estaba segura de cómo responder. Sabía que Tomás había cambiado, pero también sabía que ambos venían de mundos completamente diferentes. «Tomás, no sé si puedo prometerte nada», dijo con honestidad. «Mi vida no es fácil, y no quiero que sientas que tienes que cargar con mis problemas mientras resuelves los tuyos». Tomás negó con la cabeza, su expresión decidida. «No estoy aquí para resolver tus problemas, Clara. Estoy aquí porque quiero compartir mi vida contigo. Y entiendo que esto no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás». Clara lo miró, buscando algún rastro de duda en sus palabras, pero no encontró ninguno. Tomás estaba siendo sincero, y eso la desarmó. «Está bien», dijo finalmente con una pequeña sonrisa, «pero vamos a tomar esto con calma. Ambos todavía tenemos mucho que aprender». Tomás sonrió, un brillo de alivio y felicidad en sus ojos. «Eso es todo lo que necesito». Con el tiempo, Clara y Tomás comenzaron a construir algo juntos. No fue fácil. Hubo desacuerdos, momentos de incertidumbre y dudas, pero ambos estaban comprometidos a trabajar en su relación y en ellos mismos. Tomás continuó involucrándose en proyectos comunitarios, descubriendo que podía usar su experiencia y recursos para hacer una diferencia real. Clara, por su parte, encontró el valor para perseguir sus propios sueños, inscribiéndose en un curso nocturno que siempre había querido tomar. La relación entre ellos floreció lentamente, como una planta que necesita cuidado constante para crecer. Aprendieron a apoyarse mutuamente,
a enfrentar los desafíos juntos y a celebrar las pequeñas victorias. Una tarde, mientras caminaban por el barrio donde Tomás había trabajado en su primer proyecto de construcción, Clara se detuvo frente a una casa recién terminada. Miró a Tomás y sonrió. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?, preguntó. Tomás miró la casa, recordando los primeros días en que apenas sabía cómo usar una pala, y luego miró a Clara. «No lo habría logrado sin ti», respondió, su voz llena de gratitud. Clara negó con la cabeza, sonriendo. «Lo lograste porque decidiste cambiar. Yo solo estaba aquí para recordarte que podías hacerlo». Tomás tomó su mano y juntos se quedaron allí, observando la casa que representaba no solo un nuevo comienzo para una familia, sino también para ellos mismos. Sabían que el camino no sería perfecto, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. A veces, los encuentros más inesperados son los que tienen el poder de cambiarlo todo. Y para Clara y Tomás, aquel encuentro que comenzó como un juego, se había convertido en la base de algo mucho más grande, una vida construida sobre la honestidad, el esfuerzo y el amor. ¿Te ha conmovido esta historia? Entonces, no olvides dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y transformación. Queremos saber qué te pareció. Comenta abajo y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Si disfrutaste esta historia y quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por ser parte de esta comunidad.